La emergencia sanitaria que se desplegó producto de la pandemia generada por el COVID-19 a inicios del 2020 fue una situación a la que, sin lugar a duda, ningún mandatario o ningún gobernante estaba preparado para afrontar. Fue por esto que los dirigentes políticos se vieron obligados a implementar medidas que mitigaran el impacto en el bienestar de la población debido al confinamiento y al cese de actividades. Por el COVID-19, las contrataciones en Colombia cambiaron de manera radical para priorizar la adquisición de insumos para sobrellevar la pandemia. Hubo un aumento presupuestal de las compras directas en las grandes superficies para brindar celeridad y mayor ejecución a las compras públicas, y se habilitó la sonada contratación por urgencia manifiesta. Ahora bien, el 12 de marzo del 2020 fue declarada formalmente la emergencia sanitaria en el territorio nacional y se dispusieron las medidas para hacer frente al coronavirus o COVID-19. Por lo tanto, los mandatarios, mediante la figura de urgencia manifiesta, podían llevar a cabo los contratos que le permitieran mitigar el impacto de la pandemia en sus poblaciones. Por lo anterior, la Procuraduría General de la Nación y demás entes de control adelantan hoy por hoy más de 2.300 casos de investigaciones por las irregularidades en la contratación bajo la causal de urgencia manifiesta, y por lo tanto varios mandatarios políticos se vieron suspendidos preventivamente de sus cargos, dentro de los cuales se han destacado el gobernador del Putumayo, el gobernador del Chocó, el gobernador de San Andrés, gobernador de Arauca, gobernador del Bichada, alcalde de La Palma, Cundinamarca, alcalde de Guaduas, Cundinamarca, y el alcalde de Armenia, Quindío. El caso del dirigente de la ciudad Milagro ha sido muy sonado, ya que, si bien es cierto que el proceso aún se encuentra en investigación, fueron algunas de las actuaciones del ente de control las que llamaron la atención. La Procuraduría suspendió inicialmente de manera provisional el 2 de julio del 2022 por 3 meses al alcalde de Armenia, José Manuel Ríos Morales, dentro de la investigación que se adelanta por presuntas irregularidades en la vigilancia y la celebración y ejecución de contratos de suministro por más de 1.500 millones de pesos para atender la emergencia por el COVID-19. Y esta suspensión se prorrogó el 1 de septiembre del mismo año por 3 meses más. Esta decisión del Ministerio Público tiene que ver con la posibilidad de que el mandatario pueda reincidir en la falta. Los contratos por los cuales fue señalado el alcalde se desarrollan mediante la modalidad de urgencia manifiesta, en donde es importante tener en cuenta que, de acuerdo a la Ley 80 de 1993, en su artículo 42, dispone que existe urgencia manifiesta cuando la continuidad del servicio exige el suministro de bienes o la prestación de servicio o la ejecución de obras en el inmediato futuro, cuando se presenten situaciones relacionadas con los estados de excepción, cuando se trate de conjurar situaciones excepcionales relacionadas con los hechos de calamidad o constitutivos de fuerza mayor o desastre que demanden actuaciones inmediatas, y en general, cuando se trate de situaciones similares que imposibiliten acudir a los procedimientos de selección o concursos públicos. Sin embargo, es de resaltar que este tipo de contratación no exime al proveedor de cumplir los requisitos establecidos de acuerdo a la ley para prestar este servicio. Los contratos por los que se motivó la suspensión fueron: urgencia manifiesta número 1 de 2020. Las presuntas irregularidades que se investigan tienen relación con la falta de capacidad jurídica del contratista para desarrollar el objeto contractual, toda vez que, según el certificado de existencia y representación legal del contratista, fue expedido el 15 de marzo del 2020 y no tendría capacidad jurídica para desarrollar el objeto del contrato. De igual manera, se evidenció que en el contrato de urgencia manifiesta número 02 de 2020, el contratista no cuenta con capacidad jurídica para desarrollar el objeto contractual, toda vez que, según el certificado de existencia y representación legal, fue expedido el 28 de abril del 2020. Y dentro de su objeto social no se encuentra el suministro de los bienes a los cuales se comprometió a entregar a la Administración Municipal de Armenia. El contrato de urgencia manifiesta número 3 de 2020, donde las presuntas irregularidades que se investigan tienen que ver con que dicha contratación no era necesaria ni fundamental para atender la emergencia ocasionada por el COVID-19 en Armenia, ni que haya sido esencial para dar tratamiento a la misma. En tal sentido, se venció el suministro de alimentación directamente a los batallones del Ejército y del Comando de Policía. En este mismo sentido, también con el contrato de urgencia manifiesta número 4/2020, las presuntas irregularidades obedecen
a que esta contratación tiene que ver con que no contaban con la capacidad jurídica para el suministro del volumen de mercados que requería la alcaldía armenia, unido al hecho que su establecimiento de comercio en la ciudad de Pereira se encontraba embargado para cuando se suscribió el citado negocio jurídico bilateral. Entre las irregularidades presuntamente presentadas es importante señalar la denuncia formulada por las veedurías ciudadanas que originaron la presente investigación. En cuanto a la participación accionaria del alcalde Ríos Morales en diversas sociedades en la ciudad de Armenia, donde tiene igualmente participación su ex asesor administrativo Jorge Luis Barrera Chiquiza, quien además lo acompañó a las reuniones de vigilancia de la contratación y aprobó los oficios mediante los cuales el alcalde requirió información y dio las instrucciones a sus subalternos en relación con la contratación. Lo anterior adicionalmente se refuerza con el hecho de que Contact Center del Café SAS tiene, según certificado de existencia y representación de la Cámara de Comercio en Armenia, su domicilio principal en dicha ciudad, en la carrera 13839, oficina 308, el cual coincide con el domicilio principal de la empresa comercializadora y distribuidora agroindustriales. Pero el problema es que esta empresa Contact Center hace parte precontractual, es decir, la vinculaba a su campaña política, incluso con su asesor administrativo, el señor Jorge Luis Barrera Chiquiza, quien había fungido como secretario de la junta directiva de la comercializadora, lo que no se les da cercanía respecto del mismo techo donde se albergaban los negocios privados, sino también cercanía con el contratista del bilateral 02 de 2020 y la campaña a la alcaldía, por lo que estaríamos obviamente ante un escenario de conflicto de intereses, pero el señor alcalde no manifestó esta condición para contratar. También es de resaltar que le pusieron la lupa a un posible abuso de potestades contractuales que llevaron al aparecer a direccionar y seleccionar indebidamente proveedores sin idoneidad mediante el mecanismo de contratación directa durante la emergencia sanitaria generada por la COVID-19. La medida cautelar de la Procuraduría se tomó para evitar que el investigado continúe con las conductas presuntamente irregulares relacionadas con la falta de vigilancia y control de la contratación que había delegado a sus subalternos sobre las etapas restantes, es decir, la ejecución y liquidación de los negocios jurídicos. Asimismo, en razón de a que el alcalde solicitó a sus subalternos la elaboración de informes con el propósito de establecer si las irregularidades investigadas por la Procuraduría son ciertas o no, partiendo del hecho de que todo estaba bien. El órgano de control enfatizó en que esta instrucción genera un sesgo y compromete la objetividad e imparcialidad de la administración a la hora de evaluar las presuntas irregularidades, además de que posiblemente estaría utilizando los recursos de la entidad para los fines de su defensa, dado que se advirtieron conductas que afectan la moralidad administrativa por parte de los contratistas y los funcionarios de la administración. Se consideró procedente remitir copia a la delegada para la conciliación administrativa, para que analice la viabilidad de activar los medios judiciales de control de las contrataciones. Además, llamó la atención sobre las posibles falsedades y conflictos de intereses en la gestión de estos negocios jurídicos. Con un video, el alcalde de Armenia denuncia las inconsistencias que se dieron por parte de la Procuraduría General de la Nación, según él, en la prórroga de la suspensión por 3 meses que se le dieron de más al mandatario. Aseguraba a Ríos
que el 2 de septiembre se dio cuenta de que había sido prorrogado la suspensión por parte de la Procuraduría General de la Nación. Notificación que le llegó a través de su correo electrónico a las 7:28 de la noche. Dice que allí hay una extemporaneidad, ya que el horario establecido por la Procuraduría de Atención y Recepción de Documentos es de 8 a 5 de la tarde, incluso por los medios electrónicos. Aparte de esto, afirma el alcalde que la primera autoridad que debía enterarse del proceso era el gobernador del Quindío, Roberto Jairo Jaramillo, a quien solo le comunicaron la decisión a la 1 de la mañana del 3 de septiembre. Claramente es un estado de extemporaneidad, afirmó el alcalde. Expresa en el video que de los 3 meses de suspensión del alcalde, el proceso disciplinario estuvo frenado 2 meses, desde que el doctor Orrego se declaró impedido y nunca se volvió a mover, hasta que se comunica la prórroga de la suspensión el pasado 2 de septiembre. ¿Sin competencia? Asegura Ríos Morales que la defensa considera que la Procuraduría General de la Nación no tiene competencia para suspender a funcionarios elegidos por voto popular. De acuerdo con la reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Petro Orrego versus Colombia. Inocente, ante los señalamientos de la Procuraduría, el alcalde José Manuel Ríos Morales manifestó: no tengo formulación de cargos, no he tenido la posibilidad de defenderme, dice el alcalde Ríos, quien hace un llamado a la Procuraduría General de la Nación para que se valide el caso de manera puntual, ya que se le están vulnerando los derechos y se está castigando a un alcalde, a una familia y a la ciudad. Dice que están utilizando los medios jurídicos y que están preparando una tutela con la cual pronto estará de nuevo gobernando la ciudad. Finalmente, el alcalde de Armenia, José Manuel Ríos Morales, regresó a su cargo, luego que la Procuraduría General de la Nación revocara la medida de suspensión en su contra por presuntas irregularidades en la celebración y ejecución de contratos durante la pandemia. En el documento emitido por la parte de la Procuraduría se señala revocar la medida cautelar de suspensión provisional por la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa, Asuntos Sociales y Paz, mediante auto del 1 de septiembre de 2020, al señor José Manuel Ríos Morales, en su condición de alcalde municipal de Armenia. Sin embargo, es de señalar que si bien la suspensión provisional fue revocada, la investigación continúa por parte de la Procuraduría. Y nuestras conclusiones. En primera medida, se podría señalar que este es un caso de falta de conocimiento de las normas, puesto que el actuar del alcalde fue el de atender de manera pronta la emergencia sanitaria. Sin embargo, aparentemente este actuar no detalló de manera clara el cumplimiento de los requisitos de los proveedores, sino que se enfocó en los productos de protección, que a la final era de premura de la alcaldía, además teniendo en cuenta que durante esta temporada los productos como tapabocas, alcohol, gel, antibacterial, entre otros, empezaron a escasear y por supuesto los costos se incrementaron demasiado. Por otro lado, es importante señalar que la investigación realizada al alcalde o la suspensión realizada no señala que el mandatario haya sido culpable, sino que estas acciones se tomaron por parte de la Procuraduría como acciones preventivas y para realizar una investigación sin la influencia del mandatario, puesto que, a pesar de lo anterior, se establece el principio de presunción de inocencia y, por otro lado, si bien como lo planteaba el alcalde, la Procuraduría General de la Nación no tiene competencia para suspender a funcionarios elegidos por voto popular. Esto tampoco exime de responsabilidades a los mandatarios o a la Procuraduría de realizar investigaciones. Llama la atención que es la misma sala disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación quien decidió revocar la medida cautelar que mantenía sobre el alcalde y que había sido impuesta en días anteriores por la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa de Asuntos Sociales y de Paz, y dispuso su reintegro inmediato en su condición de alcalde de Armenia. Acá vemos como una contradicción por falta de argumentos dentro del mismo órgano de control. Nuestras recomendaciones. Es importante señalar que los servidores públicos pueden ser investigados o sancionados por acción u omisión, por lo que es importante siempre manifestar un conflicto de intereses cuando haya lugar, puesto que la omisión de este aspecto se puede configurar como un hecho de corrupción. Por último, se debe tener presente que la celebración indebida de contratos es un delito
y en esta conducta encontramos que se da cuando se celebra un contrato en contra del régimen legal o el establecido por la institución, sin haber tenido en cuenta los requisitos legales, las inhabilidades o incompatibilidades, por lo que es importante, por no decir obligatorio, cumplir con lo señalado en la normativa vigente de contratación, que para este caso es el de cumplir con los requisitos de los proveedores,